¿Alguna vez has sentido que tus pies no tocan el suelo? Yo sí. Desde niño, cuando corría, no era como los demás. Yo no pisaba la tierra, la rozaba. Como si Dios me hubiera diseñado no para caminar, sino para volar. Me llamo Asael, y si recuerdan mi nombre es porque fui el hombre que ni siquiera la guerra pudo alcanzar, al menos por un tiempo. Nací en una familia donde la batalla era el lenguaje cotidiano. Mi madre, Sarvia, era hermana del gran rey David. Mi sangre corría al ritmo de las espadas y las órdenes de mando. Mis hermanos, Joab y Abisai, eran temidos comandantes. Pero si ellos eran fuerza bruta y estrategia, yo era otra cosa. Yo era rapidez. Era un suspiro entre el primer paso y el último aliento del enemigo. No era orgullo. Era certeza. Desde muy joven todos me miraban distinto. Aún sin armadura, aún sin lanza, yo era respetado porque nadie podía alcanzarme. No necesitaba rugir para que supieran que yo venía. Bastaba con ver el polvo levantarse en el camino y sabían que era Asael, el que corría como gacela sobre los campos de batalla. No tardé en convertirme en uno de los valientes de David, esos 30 guerreros que formaban el núcleo más temido del ejército. Pero incluso entre ellos, yo destacaba. No por mi tamaño, ni por mis heridas de guerra, porque casi nunca me alcanzaban, sino porque cuando yo corría, el enemigo sabía que no tenía escapatoria. Muchos pensaban que mi velocidad era mi don más grande. Pero nadie imaginaba que esa misma velocidad sería la que me llevaría directo a la muerte. Porque en aquellos días, Israel se dividía, y una guerra estaba por estallar. Y yo estaba a punto de correr hacia mi destino. La muerte del rey Saúl no trajo paz. Trajo grietas. Israel, nuestra nación, se partió como una lanza astillada. Por un lado, David, mi tío, el ungido por el profeta Samuel, gobernaba en Hebrón. Por el otro, Isboset, hijo de Saúl, fue colocado como rey por Abner, el general que había servido fielmente a Saúl durante años. Y como suele pasar cuando dos tronos pelean por un solo pueblo, los hombres terminamos desangrándonos por banderas. Yo servía a David. No por obligación, sino por convicción. Y cuando Abner desafió nuestro reinado desde el norte, supe que el tiempo de correr en los entrenamientos había terminado. Ahora era tiempo de correr hacia la guerra. Fue en Gabaón donde nos encontramos. 12 hombres de cada lado fueron enviados a luchar en una especie de duelo, como si el destino pudiera decidirse por un combate simbólico. Pero el símbolo se convirtió en masacre. La sangre corrió más rápido que mis pies, y en un abrir y cerrar de ojos, el duelo se transformó en guerra abierta. Allí estaba él. Abner. El general del norte. El hombre que había servido a Saúl y ahora defendía a su débil heredero. Lo vi alejarse en medio del caos, retrocediendo. No huyendo, no con cobardía, pero sí evitando el enfrentamiento directo. Y fue entonces cuando lo decidí. Él no escapará de mí. Joab comandaba, Abisai luchaba, pero mi vista estaba fija en Abner. No importaba el clamor de las espadas, ni los gritos de los hombres que caían. En mi mente, todo se desvanecía. Solo quedábamos dos figuras en ese campo, el que corría y el que huía. Y yo era el más veloz. Esa fue mi primera carrera hacia la muerte, pero aún no lo sabía. Jamás olvidaré el sonido de mis propios pasos sobre el campo de Gabaón. Cada zancada cortaba el aire como si el viento mismo se apartara para dejarme pasar. Detrás quedaban los gritos de la batalla, delante, el hombre que representaba el corazón del enemigo, Abner. Él era veterano. Astuto. Sabía lo que hacía. Pero también sabía quién era yo. Podía escuchar sus pies apurarse, su respiración agitarse, y sabía que me sentía detrás de él como una sombra inevitable. Entonces, lo escuché. Abner gritó sin volverse. ¿Eres tú, Asael? Y respondí sin titubeos, sí, yo soy. Me rogó que dejara de seguirlo. No una, ni dos, sino 3 veces. Apártate, muchacho. Ve tras otro. No quiero matarte. Sus palabras no eran arrogancia. Eran advertencia. Pero yo no podía permitirle escapar. No podía ceder. No era solo un enemigo, era ese enemigo. El símbolo de todo lo que se oponía a David, a mi familia, a mi causa. Y si yo lo dejaba escapar, ¿quién era entonces Asael? Corrí más fuerte. Más rápido. Me aferré al pensamiento de la victoria, del honor, del respeto de mis hermanos. No vi debilidad en sus súplicas, solo oportunidad. Yo estaba tan cerca que podía oler su sudor, el metal de su armadura brillaba como un blanco claro entre el polvo. Sabía que con una embestida final podría derribarlo. Estaba seguro. Demasiado seguro. Y en esa confianza, en esa ceguera impulsada por la velocidad, no vi venir el giro. La parte trasera de su lanza se clavó en mi vientre como si el tiempo se detuviera. No fue una estocada elegante. Fue brutal. Frontal. Silenciosa. Y fue ahí donde mi carrera terminó. Pero mi historia apenas comenzaba. Nunca imaginé que la muerte tuviera un sonido. Pero la escuché. Era como el crujido de huesos y el susurro de la tierra al recibir sangre caliente. Era la lanza atravesando mi cuerpo. No desde el frente. Desde atrás. La parte roma, sin filo, pero impulsada con tanta fuerza, con tanto desesperado deseo de detenerme, que me partió por dentro. Caí. No de golpe, no como caen los derrotados, sino como alguien sorprendido. No entendí de inmediato. Mi mente, aún acelerada por la carrera, tardó en aceptar que mis piernas ya no respondían. El campo de batalla se detuvo en mi cabeza. Todo fue silencio. Yacía allí, con los ojos abiertos, viendo el cielo sin nubes y preguntándome si eso era todo. Pude escuchar los pasos detenerse detrás de mí. Abner no huyó. Me miró. Quizás con respeto. Quizás con pesar. No lo sé. Lo único que sé es que en ese momento, por primera vez, no fui el más rápido. La muerte me alcanzó. Y ganó. Los soldados de ambos bandos encontraron mi cuerpo. Se detuvieron. No continuaron el combate como si nada.
No, mi caída marcó algo. Porque yo no era cualquier guerrero. Yo era Asael. Y mi caída tenía un precio. Joab. Joab lo supo en cuanto escuchó la noticia. Mi hermano no lloró. No en público. Pero algo en él cambió. Algo oscuro. No fue inmediato. No fue impulsivo. Fue un fuego lento que ardió durante años. Y cuando el momento llegó, el juicio de Joab cayó como un martillo sobre Abner. Pero yo ya no estaba allí para verlo. Solo podía esperar que mi muerte no fuera en vano. Mi cuerpo quedó allí, tendido en el polvo, como una señal. No de derrota, sino de advertencia. Y aunque mis pies dejaron de moverse, mi historia apenas había comenzado a caminar entre los hombres. Joab no olvidó. Cuando Abner, años después, fue a buscar la paz con David, mi hermano lo recibió con una daga. Lo abrazó y luego lo mató. No por traición política. No por celos. Lo mató por mí. Fue venganza fría, calculada, brutal. David, el rey, lamentó la muerte de Abner. Dijo que no fue su voluntad y maldijo el acto. Pero incluso él sabía que el nombre de Asael había quedado grabado en el alma de Judá. Mi nombre, Asael, significa hecho por Dios. Y aunque morí joven, mi vida dejó huella entre los valientes. Fui contado entre los 30 guerreros más temidos del ejército de David. Mi velocidad fue un don, pero también una advertencia. Lo que más te impulsa, también puede precipitar tu caída. Si hoy recuerdas mi historia, no lo hagas solo por la velocidad. Hazlo por la elección, por la lealtad, por la pasión que corre más rápido que la razón. Fui el hombre que nadie podía atrapar, hasta que la muerte lo hizo. Pero incluso ahora, mientras tú escuchas estas palabras, mi carrera continúa. Porque el recuerdo de un guerrero jamás se detiene. Solo cambia de forma.